Buenas noches, profesor. Somos el grupo C de la de la materia Fundamentos Matemáticos para la Ingeniería. Y a continuación vamos a presentar la exposición con el tema Vectores en el espacio. Autores somos mi persona, Parales Chila, Nilisa Díaz, y mis compañeros Villalba, Iguamba, Billy Gerardo, Villamar Zambrano, Lina Mailet, Cristal Alejandra Domínguez Moreira. Primero tenemos la introducción. ¿Qué son los vectores en el espacio? Los vectores en el espacio son entidades matemáticas que se utilizan para representar magnitudes que tienen dirección, sentido y módulo, o también conocida como la longitud, en un espacio tridimensional. Sabemos que al tener un espacio de tres dimensiones, se marcan o se reflejan con las variables de x, y y z. Son objetos matemáticos que permiten representar magnitudes que no solo tienen una cantidad como la masa o la temperatura, sino también dirección y sentido. Van más allá del plano en 2D, sino que también ocupan la tercera dimensión. Actúan en tres dimensiones, horizontal, vertical y la profundidad. Su importancia en la física, la matemática e ingeniería. El concepto de vector es muy amplio y su aplicación es claramente evidenciada en diferentes campos de la ciencia, mucho más que solo en física, matemáticas e ingeniería. También se puede ver en informática, en medicina y en muchas demás áreas que es muy importante tener claro el concepto de vectores. Pero enfocándonos en lo que dice aquí, en física. El vector es un concepto matemático que se utiliza para calcular magnitudes, en este caso ya sean velocidad, aceleración, fuerza, entre otras. Gracias a ello se puede analizar el movimiento de objetos en tres dimensiones y entender cómo interactúan las fuerzas en un sistema, las fuerzas o las masas e incluso la gravedad en diferentes tipos de casos. Y se pueden resolver movimientos relacionados con la dinámica o termodinámica. En matemáticas, un vector es un elemento de una estructura algebraica, denominada espacio vectorial, y la geometría analítica. Facilitan la resolución de problemas matemáticos, geométricos y algebraicos, como calcular distancias, ángulos y posiciones en el espacio tridimensional. Además, son fundamentales en áreas avanzadas como el cálculo vectorial y el análisis de multivariables, permitiendo estudiar movimientos en el espacio de varias dimensiones. Y en ingeniería, los vectores son herramientas indispensables para diseñar, analizar estructuras, máquinas y sistemas que operan en el mundo real tridimensional, para calcular las tensiones, las fuerzas y desplazamientos para el momento de edificar edificios o al momento de calcular vehículos y componentes mecánicos. A continuación, mi compañera. Tenemos la definición del vector. ¿Qué es un vector? ¿Alguna vez han visto una flecha en física que indica hacia dónde va algo y con qué fuerza? Eso es un vector. Los vectores son herramientas matemáticas que nos permiten representar algo que tiene dirección y tamaño, como la velocidad, la fuerza o el desplazamiento. El vector es un elemento que utiliza para describir magnitudes que no solo tienen un valor, como la temperatura, sino que también tiene una dirección y un sentido. Las partes de un vector tenemos el módulo o magnitud, la dirección y el sentido. En el primero módulo o magnitud es la cantidad o tamaño del vector. Por ejemplo, qué tan fuerte es una fuerza. Dirección, la línea por la cual va el vector, como decir si va hacia el norte, sur, este u oeste. El sentido, hacia qué lado de la dirección apunta. Por ejemplo, puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. La representación gráfica se dibuja como una flecha. El largo de la flecha representa el módulo. La punta de la flecha muestra el sentido. Las propiedades importantes de los vectores, tenemos la suma y resta de los vectores, que se pueden unir varios vectores siguiendo reglas. Por ejemplo, si caminas 3 pasos al norte y luego 4 pasos al este, puedes encontrar un solo vector que indica hacia dónde terminaste. El vector resultante. Se usa el método del triángulo o del paralelogramo. También tenemos la multiplicación por un escalar. Si multiplicamos un vector por un número, aumentamos o reducimos su tamaño. Si el número es negativo, también cambia de dirección. También tenemos la propiedad conmutativa, que es A más B igual a B más A. El orden de la suma no afecta al resultado. También tenemos la propiedad asociativa, que entre paréntesis A más B y más C igual a A más.
entre paréntesis B más C, se puede agrupar como se quiera al sumar. ¿Qué es un vector tridimensional? Un vector tridimensional es un vector que vive en un espacio 3D, o sea, tiene tres componentes. La forma general es B igual a X, Y, Z. El significado de cada componente, el X componente sobre el eje horizontal, la Y componente sobre el eje vertical, la Z componente sobre el eje profundidad. También tenemos ejemplos prácticos. Si tenemos el vector b igual a 3, menos 2,5, se mueve 3 unidades hacia adelante en el eje X, baja 2 unidades en el eje Y, por eso es negativo, sube 5 unidades en el eje Z. Este tipo de vectores es muy útil en programación, diseño 3D, simulaciones físicas, videojuegos y muchas ramas de la ingeniería. En conclusión de todo esto, los vectores no son solo números, nos ayuda a representar movimientos, direcciones y fuerzas en el mundo real. Comprenderlos es clave para muchas carreras como la ingeniería, la arquitectura, programación y más. A continuación, mi compañera. Saludos cordiales, Master. Yo les voy a hablar sobre las propiedades, magnitud y ángulos director. Ahora veremos las propiedades de los vectores en el espacio, su magnitud y los ángulos directores. Propiedades del vector. Dirección, línea, la que actúa el vector. Sentido, hacia donde apunta positivo o negativo. Magnitud, la longitud del vector. Punto de aplicación, el lugar desde donde parte el vector, usualmente el origen. Magnitud de un vector B es igual a X, Y y Z. La magnitud módulo norma de un vector es la distancia de su recorrido, es decir, la longitud del segmento de la recta correspondiente al vector. B es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Ejemplo, dado el vector 3, 4, 12, hallar su magnitud. B es igual a la raíz X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. B es igual a la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 12 al cuadrado. B es igual a la raíz de B de 9 más 16 más 144. B es igual a la raíz de X más Y al cuadrado más Z al cuadrado. B es igual a la raíz de 163. Esto nos daría como respuesta B es igual a 13. Cosenos directores. Los cosenos directores de un vector son los cosenos de los ángulos que forman dicho vector con cada uno de los ejes coordenados positivos, X, Y y Z. En sus en sus sistemas de coordenadas tradicional, en otras palabras, son los valores que indican la dirección del vector en relación con cada eje. Se calculan así. Coseno de A es igual a X sobre B. Coseno de B es igual a Y sobre B. Coseno de Y es igual a Z sobre B. Ejemplo. Dado el vector 3, 4, 12, determinar los cosenos directores. Coseno de A es igual a X sobre B. Coseno de B es igual a Y sobre B. Coseno de Y es igual a Z sobre B. Coseno de A es igual a 3 sobre 13 igual 0,231. Coseno de B es igual a 4 sobre 13. Esto es igual a 0,308. Coseno de Y es igual a 12 sobre 13. Esto es igual a 0,923. Ángulos directores. En las matemáticas y física, los ángulos directores de un vector son los ángulos que forman el vector con los ejes coordenados positivos, ejes X, Y y Z, de un sistema de coordenadas. Estos ángulos, a menudo representados como A, B y Y, respectivamente, determinan la dirección del vector en el espacio tradicional. Y es igual al coseno de menos 1, 0,231 igual 76,6 grados. B es igual al coseno de menos 1, 0,308. Esto es igual 72,0 grados. Y es igual al coseno de menos 1, 0,923. Esto es igual a 22,6 grados. A continuación, mi compañero. Un cordial saludo, muy buenas con todos los presentes.
Vamos a desarrollar ahora un ejemplo práctico, aunque ya lo desarrolló las compañeras que me antecedieron. Ahora les voy a hacer sobre un vector que se va a suponer va a tener los siguientes datos. Como pueden observar, el nombre del vector que le estamos dando la letra A mayúscula con la raya encima es el símbolo del vector. Va a ser igual a este conjunto de los tres datos formados por 3, 4 y 5. Cada uno de estos datos, 3, 4 y 5, si podemos escribirlo en GeoGebra, al redactar entre paréntesis, escribimos solamente la letra B, B minúscula, que es igual a los números separados por coma. Pero cuando ya le ponemos enter y el vector se grafica, en GeoGebra nos aparece en forma vertical, en columna. Esto es una representación nada más de formato en GeoGebra, pero es lo mismo que estuviera en horizontal o en vertical, solo que en vertical ya no se observa las comas por separación. Se puede diferenciar cada componente X, Y y Z solamente por el orden en el cual están presentados. El primero de arriba es el 3, es el vector es la coordenada en X. El segundo es el 4, es en la coordenada en Y. Y el último 5, pues será de la coordenada en el eje Z. Bueno, para calcular la magnitud del vector, como ya lo mencionó la compañera, esta magnitud se calcula en base a la fórmula. La fórmula del vector, perdón, la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada que suma todos las potencias cuadradas de todos los componentes o los valores que se le da en cada una de sus ejes. En este caso, raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ya reemplazando con los valores que observamos anteriormente, que se le puso el ejemplo y se graficó en GeoGebra, los valores en este caso de X, como ya se mencionó, es 3, de Y es 4 y de Z es 5. Todos esos valores se eleva al cuadrado y se suma, dando un resultado de 9 más 16 más 25 igual a 50 el valor que está dentro de la raíz. Y pues aplicamos la raíz de raíz cuadrada de 50 y el resultado nos da aproximadamente 7,07. Entonces, este sería el valor del módulo de este vector en este espacio tridimensional. Ahora vamos a calcular el ángulo. A diferencia, hay que recordar que en un plano cartesiano solamente de 2D o dos dimensiones, el único ángulo que se podría calcular es con el eje X. Pero ahora, como el ejemplo es un vector eh, en el ángulo, perdón, en la perspectiva tridimensional o en 3D, vamos a calcular tres ángulos. Y para ello en este vector vamos a determinar las fórmulas del coseno. En este caso le hemos dado al ángulo el símbolo de teta. En este caso el ángulo de teta en sub x va a ser al valor de la componente en x sobre el módulo. En el caso del ángulo para el eje y, la fórmula es coseno de teta del sub y del valor de la componente en y sobre el módulo. Y de la misma manera, en el ángulo que se busca encontrar en el componente en z, pues será z el que va a estar arriba en el numerador y abajo se mantendrá como en los anteriores, en el denominador, el módulo del vector a. Entonces, reemplazando nos quedaría para encontrar el coseno del ángulo teta en su x es 3 sobre 7,07 que era el módulo. Aproximadamente, este coseno de este ángulo teta en su x nos da 0,424. En el caso del coseno del ángulo teta en sub y, utilizamos la componente en y sobre el mismo módulo, es igual aproximadamente a 0,566. Y finalmente el coseno del ángulo teta sub z es igual a z, el valor de la componente en z que era 5 sobre 7,07. Y en este caso nos da aproximadamente el mismo valor del denominador, solamente por coincidencia. Entonces, ya para encontrar en sí el ángulo, porque habíamos encontrado solamente el coseno de este ángulo según cada componente,
Para encontrar el ángulo ya en sí, tenemos que sacar el coseno a la -1 de los valores encontrados anteriormente. En este caso, el ángulo teta sub x nos da 64,9 grados en relación el ángulo teta sub y en relación al eje y es 55,5 y del ángulo teta sub z, obviamente relacionado al eje z, es de 45 grados exactamente, sin más decimales. Ahora vamos a ver solamente un cuadro comparativo entre los vectores de dos dimensiones, que son los más fáciles, se podría decir, con relación a al ejemplo que les acabo de detallar en este espacio tridimensional o en perspectiva de 3D. En la primera columna observamos las características que van a ser relacionadas o comparadas. En el primer caso tenemos la característica de dimensiones. Pues los vectores en 2D solamente vamos a tener dos componentes, un valor de la componente en X y otra en Y. Pero en el caso de los vectores en tres dimensiones, se aumenta nada más la componente del valor en Z. En las características de la representación gráfica, los vectores en 2D se representan en un plano cartesiano y los vectores en 3D en un espacio tridimensional, como ya se había dado el ejemplo. La magnitud, hay una similitud en la fórmula que calcula la raíz cuadrada de que suma los cuadrados de todos los componentes. En este caso, en 2D solo hay dos componentes y en el 3D ahí tenemos pues los tres componentes que se suman sus cuadrados. En la característica para tomar en cuenta los ángulos, como ya les había mencionado, en el espacio 2D de dos dimensiones solo se mide un ángulo, se lo considera respecto al eje X, pero en el espacio tridimensional, 3D, ya podemos también calcular los ángulos en relación a cada eje. Para la visualización en el espacio 2D es más simple, más sencilla, solo en el plano cartesiano, pero en el espacio 3D es algo más complejo y requiere tener una perspectiva de cómo se mira a la figura. Y finalmente, en la característica de aplicaciones, en el espacio 2D se puede aplicar movimientos en el plano cartesiano como gráficos solamente en dos dimensiones, líneas o figuras geométricas, pero en el espacio de 3D esto se aplica en la física espacial, también en robótica, con tercera dimensión, etcétera. Esa ha sido mi explicación del ejemplo. Muchas gracias. A continuación, finalizamos con el compañero. Por último, para terminar con la exposición, ¿por qué los vectores en el espacio 3D son más útiles en ciertas aplicaciones? Los vectores tridimensionales permiten describir fenómenos físicos, tecnológicos y matemáticos que ocurren en el espacio real. En la física, ya sea el movimiento de proyectiles, satélites o cuerpos en el aire que se ven en tres dimensiones, lo cual aporta mucho incluso para los avances científicos actuales, ¿no? En la ingeniería, las estructuras, la fuerza y desplazamientos que modelan en el 3D. En este caso, para todas las estructuras que se planean construir, hay que aplicar estos cálculos de vectores para poder tener una buena base al momento de querer construir. En la computación gráfica se usa para mucha animación, videojuegos y para definir posiciones y direcciones en cuanto a los movimientos, ya sea de personajes o de algún aplicativo que se les quiera dar. En la robótica y la aeronáutica, los robots o drones se desplazan en entornos tridimensionales que requieren coordenadas específicas espaciales, porque si llega a fallar alguna de ellas, sería una pérdida en dinero y en muchos avances para lo que es la robótica y la aeronáutica. En resumen, los vectores en el espacio son muy útiles cuando se necesita describir situaciones reales, que no se limitan a una superficie plana o solo a la teoría, sino que involucran altura, profundidad y orientación en un espacio mucho más detallado y mucho más característico y específico. Esa ha sido nuestra exposición. Esperamos que quede claro el tema de vectores en el espacio y nos vemos en una nueva presentación. Muchas gracias.